Aunque el trágico hundimiento del Titanic en 1912 se recuerda como uno de los naufragios más famosos de la historia, ha habido otros accidentes marítimos que causaron pérdidas mucho mayores. Estos accidentes se debieron a diversos factores, como guerras, catástrofes naturales, fallos técnicos y errores humanos, y provocaron la pérdida de miles de vidas. A continuación, se presenta un examen detallado de los naufragios que pueden considerarse peores que el del Titanic. El naufragio del Essex. A principios del siglo XX, la caza de ballenas se consideraba una actividad económica importante en el mundo marítimo. Sin embargo, esta industria no solo era rentable, sino que también estaba marcada por tragedias. Una de esas tragedias es la historia del ballenero Essex en 1820. Este suceso dejó huella no solo en la historia marítima, sino también en la literatura, inspirando la famosa obra de Herman Melville, Moby Dick. El Essex era un ballenero de 27 metros de eslora, construido en 1799. En 1820, zarpó de Nantucket, Massachusetts, rumbo al Océano Pacífico con una tripulación de 20 hombres al mando del capitán George Pollard Jr. El objetivo era recoger aceite de ballena y vender este valioso producto. Sin embargo, esta expedición distaba mucho de ser rutinaria. El 15 de noviembre de 1820, mientras cazaban en el sur del Océano Pacífico, la tripulación se encontró con un enorme cachalote. El cachalote, un macho gigante de unos 26 metros, se volvió agresivo de repente y chocó contra la proa del barco, causando grandes daños. El ataque no terminó ahí. Al cabo de un rato, la ballena dio media vuelta y volvió a golpear el barco, esta vez hundiendo el Essex con una fuerza aún mayor. Se trataba de un hecho insólito en la historia marítima. Había pocos registros de ballenas atacando barcos, y nunca se había producido un ataque de tal magnitud. La tripulación se dio cuenta rápidamente de que el barco se hundía y se apresuró a abandonarlo, embarcando en 3 botes salvavidas. Quedaron varados en mar abierto, con escasos alimentos y agua, sin tierra a la vista. Estuvieron a la deriva durante meses, luchando por sobrevivir y enfrentándose a insoportables penurias físicas y psicológicas. En total, la tripulación del Essex intentó sobrevivir en el océano durante 93 días. En febrero de 1821, los supervivientes fueron finalmente rescatados. De los 20 hombres que se encontraban en los botes salvavidas, solo 8 sobrevivieron. Los demás murieron de hambre o recurrieron al canibalismo para sobrevivir. La tragedia del USS Indianapolis. La Segunda Guerra Mundial está llena de historias de heroísmo y tragedia en la historia naval. Entre ellas, la tragedia del USS Indianapolis destaca como una de las más inolvidables, marcada por su lucha por la supervivencia, sus inmensas pérdidas y la negligencia. Esta tragedia se considera uno de los mayores desastres navales no solo de la historia de la Marina estadounidense, sino también de la historia de la humanidad. El USS Indianapolis era un crucero pesado de la clase Portland que entró en servicio en 1932. Era un buque muy importante para la Armada y se utilizaba a menudo en misiones de alto nivel. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en muchas misiones importantes en el frente del Pacífico y transportó a personalidades de alto rango como el general Douglas MacArthur. Sin embargo, hacia el final de la guerra, al Indianapolis se le asignó una misión crítica. En julio de 1945, se le encomendó una tarea de alto secreto como parte del Proyecto Manhattan, el programa estadounidense de desarrollo de la bomba atómica. Se le encomendó el transporte de los componentes de la bomba atómica Lithlevoy a la isla de Tinian para el bombardeo de Hiroshima, en Japón. La misión se completó con éxito y el buque zarpó hacia el Golfo de Leyte, en Filipinas, tras la entrega en Tinian. Desgraciadamente, este sería el último viaje del buque. En la noche del 30 de julio de 1945, el Indianapolis navegaba por el mar de Filipinas cuando fue avistado por el submarino japonés I-58. El submarino, al mando de Mochitsura Hashimoto, disparó torpedos contra el buque. 2 torpedos impactaron en el Indianapolis, haciendo que comenzara a hundirse rápidamente. El ataque fue tan repentino y eficaz que el buque quedó completamente sumergido en solo 12 minutos. De los 1.195 tripulantes que había a bordo en ese momento, casi 300 se hundieron con el barco. Sin embargo, la tragedia no había hecho más que empezar. Al hundirse el barco, más de 900 tripulantes quedaron varados en medio del océano, sin equipo de rescate ni ayuda. Varios factores aterrorizaron a la tripulación durante su lucha de 5 días en alta mar: deshidratación, insolación, ataques de tiburones, inanición, colapso psicológico y operaciones de rescate inadecuadas.
Los supervivientes fueron encontrados por casualidad por un avión de patrullaje el 2 de agosto de 1945. Cuando el piloto se percató de que había personas y restos esparcidos por el océano, pidió ayuda inmediatamente. Los barcos de rescate no tardaron en llegar y 316 personas fueron rescatadas. Sin embargo, muchos de los supervivientes sufrieron graves daños físicos y psicológicos. Muchos arrastraron el trauma del incidente durante el resto de sus vidas. Como resultado, la tragedia del USS Indianapolis pasó a la historia como un desastre en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Representa una de las mayores pérdidas de la historia de la Marina y pone de relieve las terribles condiciones a las que se enfrentaron los marineros durante la guerra. En 2017, se encontraron los restos del USS Indianapolis en el Océano Pacífico, lo que supuso un paso importante para preservar la memoria del buque. Esta tragedia es un testimonio de la resistencia humana y de la lucha por la supervivencia en el mar. Aunque los supervivientes soportaron el dolor y el trauma del suceso durante toda su vida, sus historias permanecen grabadas en la memoria de una nación y de una generación. El naufragio del SS Central America. El SS Central America fue el escenario de uno de los accidentes marítimos más importantes de la historia de Estados Unidos en el siglo XX. Conocido como el Barco del Oro, este buque de vapor dejó su huella en la historia marítima no solo por las toneladas de oro que transportaba, sino también por la tragedia que cobró cientos de vidas. El incidente de 1857 no solo fue un desastre marítimo, sino también el detonante de un colapso económico. El SS Central America zarpó de Panamá el 3 de septiembre de 1857 transportando oro de San Francisco a Nueva York. Su carga, estimada entre 13 y 15 toneladas, consistía en lingotes de oro y pólvora. Había unas 578 personas a bordo, incluida la tripulación y muchos pasajeros adinerados que regresaban de extraer oro. El 12 de septiembre de 1857, el barco se vio envuelto en un gran huracán frente a la costa sureste de Estados Unidos. El huracán hizo que el barco fuera incontrolable, y los fuertes vientos, las olas y la lluvia constante dañaron gravemente sus componentes mecánicos. Cuando las máquinas de vapor empezaron a hacer agua, la tripulación intentó drenarla, pero el sistema de bombeo era inadecuado. El barco pronto estuvo a punto de hundirse. La tripulación y los pasajeros empezaron a utilizar bombas manuales para intentar sacar el agua, pero la situación empeoró a medida que el huracán se intensificaba. Los motores se pararon por completo cuando la sala de calderas del barco se llenó de agua, dejándolo vulnerable a las olas. Muchos pasajeros abandonaron el barco e intentaron alcanzar los botes salvavidas. Sin embargo, el número de botes salvavidas a bordo era insuficiente, y muchas personas tuvieron que esperar indefensas en medio del océano. La falta de equipos de rescate modernos en aquella época provocó un aumento en el número de víctimas. El barco se hundió completamente durante la noche del 12 al 13 de septiembre. Aproximadamente 425 personas se hundieron con el barco, y solo 153 fueron rescatadas por barcos cercanos. Un buque mercante, el Marine, desempeñó un papel crucial en la búsqueda y rescate de supervivientes. Sin embargo, las operaciones de rescate se retrasaron mucho debido a la gravedad del huracán. El pecio del SS Central America permaneció perdido en el fondo del mar durante 130 años. En 1987, un equipo dirigido por el investigador marino Tommy Thompson localizó el barco a 2.200 metros de profundidad en el Océano Atlántico utilizando tecnología submarina moderna. Se encontraron toneladas de oro entre los restos del naufragio. El oro y otros objetos de valor se recuperaron y la mayoría se vendieron en subastas. Hemos llegado al final de nuestro video, en el que hemos hablado de los mayores naufragios de la historia, más grandes que el Titanic. ¿Cuál de estos accidentes te ha sorprendido más? No olvides compartir tus respuestas y opiniones en la sección de comentarios.